vamos a compartir el típico mensaje, sino una reflexión que quizás, solo quizás, va a ser un poquito más corta, quizás, porque ustedes ya saben que normalmente los minutos se me van muy rápido porque me entusiasmo con lo que estamos diciendo, ¿no? Y los minutos desaparecen. Prácticamente tienen 30 segundos cada minuto para mí, ¿no? Hoy quiero hablarles y quiero compartir con ustedes una historia muy vieja, muy conocida, de un polaco que vino a trabajar cuando era muy chiquito a uno de nuestros países latinoamericanos. Se llamaba Stanislao. Y yo quiero compartir la historia porque luego quiero que veamos esa historia de Stanislao, la veamos con la Biblia y saquemos algunas conclusiones. Seguramente todos nosotros vamos a sacar una primera conclusión rápida después de escuchar esta historia, pero no es la conclusión a la que queremos llegar hoy. Así que el primer mensaje que vamos a recibir de la historia de Stanislao, guárdelo. Es muy bueno, pero guárdelo porque va a haber otro mensaje más importante. Porque hoy estamos comenzando un nuevo año prácticamente. Hoy es el primer domingo del nuevo año y es el primer día de una nueva etapa, porque cada año es algo así como una nueva etapa. Hay etapas que comienzan cuando comienza el año y hay etapas que comienzan cuando suceden cosas. Cuando uno se recupera de una enfermedad, cuando uno cambia de país, cuando uno se muda, cuando nace un hijo, siempre hay nuevas etapas. Y este mensaje o esta charla que vamos a tener hoy es cómo tenemos que nosotros manejar los comienzos de nuevas etapas. Pero primero vamos a la historia de Stanislao. Stanislao, como les decía, era un polaco que vino a trabajar de muy pequeñito y se había convertido en un excelente constructor. No solo que era un muy buen constructor porque sabía mucho de todos los rubros de la construcción de una casa, sino que además de eso era un buen líder y manejaba un equipo de gente muy bien. Y en la empresa donde trabajaba por muchos años habían construido cientos de casas. Y le habían entregado esas casas a cientos de familias. Por lo general, Stanislao, cuando terminaba de dirigir toda la construcción, él se encargaba de todos los detalles. Él, el último día, iba y revisaba todo para que todo estuviera bien, cerraba la puerta con llave y le daba la llave al dueño de la compañía. Y a los 2 o 3 días llegaba el dueño de la compañía con la nueva familia que iba a habitar esa casa y se tomaban una foto y todas esas cosas que hacen cuando le entregan una nueva casa a una nueva familia. Él le regalaba la plantita y esas cosas, ¿no? Y Stanislao miraba de lejos. Stanislao miraba de lejos. Y pasó mucho tiempo así. Y comenzó a resentirse porque él nunca salía en la foto. Y cargado con toda esa amargura y ese resentimiento, había tomado la decisión de renunciar a su trabajo. Había estado pensándolo por bastante tiempo y había tomado la decisión de renunciar. Básicamente porque había construido cientos de casas y nunca se había podido comprar su casa propia. Él vivía de renta todavía. Y él se sentía frustrado porque imagínense de haber entregado tantas casas, haber trabajado en tantos detalles de la cocina, de los baños, de los dormitorios, y él no haberse podido comprar su casa propia. Y todo eso, durante el paso de muchos años, había creado en él una amargura muy profunda. No se sentía reconocido por su trabajo. Nunca un bono. Los aumentos eran solo por el costo de vida para mantenerse, pero nunca la empresa lo había honrado de alguna manera por todo el esfuerzo que le había hecho construyendo esas casas. Y estaba frustrado porque veía que estaba envejeciendo y no podía lograr sus objetivos. No podía comprar su propia casa después de haber construido tantas.
Y por supuesto, cuando uno se siente así frustrado y amargado, busca culpables y había identificado al dueño de la compañía, al que se sacaba las fotos y pensaba que él era el culpable de todo. Y realmente llegó a odiarlo y desear el mal para esa persona, para el dueño de la compañía. Muchas de esas cosas que él sentía realmente eran justificadas, porque sí lo habían dejado de lado, sí no apreciaban su trabajo. Y bueno, con el paso de los años, esa amargura se había hecho un callo en su vida. Y esa mañana había tomado la decisión de presentar su carta de renuncia. Y llega a la oficina de su jefe esa mañana. Ustedes están haciendo la película en sus cabezas, ¿verdad? Y llega con la carta porque había escrito, él no, polaco. Él no se podía expresar muy bien en otro idioma. Entonces había escrito todo lo que él sentía en esa carta. Se la dejó al dueño de la compañía y el dueño de la compañía agarró la carta y ni siquiera la leyó. Leyó simplemente que él iba a renunciar. Dobló la carta y le dijo, te quiero pedir una última cosa antes de que te vayas. Stanislao se sorprendió porque dice, a ver, ¿esa es la reacción que va a tener después de trabajar tantos años? Una sola cosa más te quiero pedir, que construyas una última casa. Pero será posible, dice. Pero por algún motivo que desconoce, aceptó construir una última casa. Y entonces comenzó la construcción, pero claro, imagínense, el hombre estaba herido, estaba frustrado, estaba amargado. Entonces toda esa amargura la trasladó silenciosamente a la construcción de esa casa. ¿Se imaginan lo que pasó, no? ¿Se imagina? Porque la frustración y la amargura siempre se traslada a lo que tenemos alrededor. Siempre. Cuando uno está amargado y está frustrado, lastima todo lo que tiene a su alrededor. Y así le pasó a este hombre. Entonces, como una especie de venganza, decidió no poner la mezcla correcta en los cimientos de la propiedad. Él sabía que con el paso del tiempo las paredes iban a comenzar a agrietarse porque los cimientos no estaban sólidos. Pero no terminó con eso, eligió los peores materiales, puso todo a desnivel, en el techo dejó grietas, porque volcó toda su frustración en la construcción de esa casa y construyó una porquería. Y entonces, como siempre, llegó a la oficina de su jefe y le entregó la llave. Y el jefe toma la llave y le dice, esta casa es tuya por todos tus años de esfuerzo, te la regalo. Él construyó la peor casa de su vida para él. Y la pregunta, la primera reflexión, ¿qué casa estamos construyendo nosotros para el día de mañana? ¿Qué lugar estamos construyendo hoy para vivir el día de mañana? Estamos volcando todos los problemas que tenemos y construyendo una casa mala, fea, en la que nos vamos a ver obligados a vivir el día de mañana, o estamos construyendo la mejor casa posible para vivir mañana. El futuro, esa digamos la primera reflexión, pero acuérdense, no es la verdadera reflexión que vamos a sacar hoy de esta historia después que la comparemos con la Biblia y con lo que el Señor nos enseña. No se puede construir un buen lugar para pasar los próximos años abandonando nuestros ideales. Stanislao había decidido renunciar. Él se había dejado estar. Él dijo, ya no hay más nada por qué luchar, ya no quiero luchar más. Se había entregado, había renunciado. Bajando los brazos, nunca se puede construir nada bueno para el futuro. Renunciar es lo peor que pudiéramos hacer. Nunca se puede construir nada para el futuro sobre frustraciones del pasado. Él veía todo el futuro a través de las frustraciones de su pasado. No había podido construir su casa. ¿Por qué tenía que seguir construyendo casas para los demás? Si no había podido construir su propia casa. Los cristales de la frustración
nublan completamente la vista del futuro. Tampoco se puede construir nada sobre viejas amarguras, porque las amarguras se van sumando. Usted sabe que se van sumando, durante los años se suman y comienzan a trasladarse a la salud, a la cara, a las arrugas, a las relaciones con los vecinos. Las amarguras se suman. No se puede construir nada sobre el resentimiento, porque el rencor produce resentimiento y el resentimiento lleva a querer vengarse, a querer tomar justicia por mano propia. Y eso es lo que hizo al fin y al cabo y lo perjudicó tanto, porque construyó la peor casa de su carrera y era la casa que él iba a habitar, la casa por la que había estado soñando toda su vida y no se dio cuenta. Y construyó su peor casa para su futuro. Ahora, ¿por qué no podemos construir nada nuevo sobre amarguras y frustraciones del pasado? Porque sería como esperar que florezca una planta que no plantamos. Sentarnos a esperar que salga una flor de una planta que ni siquiera plantamos. O sea, si nosotros no plantamos la semilla correcta, no podemos esperar el fruto correcto. Iría contra la ley natural y contra la ley espiritual. Hay una ley natural que es precisamente esa. Lo que se planta, se cosecha. Pero también hay una ley espiritual que tiene que ver con la justicia divina. Por eso el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas 6, 7, les dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, porque la justicia natural es la justicia de Dios. Dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Muchos, la gran mayoría, no puede desprenderse de su pasado y siguen sembrando las semillas incorrectas. Porque lo que hace tu pasado es que no te deja construir nada bueno para tu futuro y sigue una especie de círculo vicioso. Pero los cristianos sí podemos. Sí, eso es básico. Desde ahí se empieza. Miren lo que también el apóstol Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, y es algo que tenemos que tener siempre en mente. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿lo puede escuchar al apóstol Pablo? Quizás tenía una voz más gruesa. No sé por qué, yo siempre pienso que tenía voz gruesa. Y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire si el apóstol Pablo estaría escribiendo, y lo está haciendo. Esta carta es para nosotros, no es para los corintios, es para nosotros. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabe por qué las cosas viejas pasaron? Porque Dios no ofrece cambiar tu pasado, ni el mío. No ofrece cambiar el pasado. El pasado pasó, está hecho. No, Dios no va a cambiar tu pasado, pero sí ofrece liberarte de las consecuencias de tu pasado. Promete romper el círculo vicioso que te atrapa y que nos hace repetir errores del pasado. Lo rompe. Por eso dice, hasta aquí llegamos, muchachos. Cuando aceptamos a Cristo en el corazón, hasta aquí llegamos. Todo lo pasado quedó atrás y ahora tenemos un horizonte nuevo por delante. Y a veces uno se complica y dice, a ver, yo tengo una cantidad grande de años, ya no estoy para construir mi futuro, ya llegué a mi futuro, ¿no? A veces construir un futuro mejor es solo una llamada telefónica con alguien a quien hace mucho no vemos. A veces son cosas tan simples como perdonar algo que nunca pudimos perdonar. Eso es empezar a construir futuro. Y el futuro puede ser dentro de unas horas, el futuro es mañana, no es el futuro dentro de 10 años, también es dentro de 10 años, pero está mucho más cercano de lo que parece el futuro. El futuro es la próxima hora. Y Dios dice algo en ese empezar de nuevo, dice que se olvida de nuestro pasado. Esta es otra cosa, ¿no? Importante. El olvido.
Dejarlo atrás es olvidarse. El profeta Isaías, en el capítulo 43 de su libro, en el verso 25, está escribiendo lo que le dijo Dios. Y Dios le dice, yo, sí, yo solo, le dice Dios, y lo está escribiendo para nosotros. Yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, dice Dios, y nunca más volveré a pensar en ellos. Y uno de nuestros problemas es que muchas veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Y seguimos arrastrando culpas que Dios ya se olvidó. Por eso el apóstol Pablo dice, todas las cosas son hechas nuevas para los que tienen a Cristo en el corazón. Empezamos de nuevo, no tenemos por qué construir sobre el pasado. Ahora, yo les dije que quería comparar esta historia de Estanislao con la Biblia. Y permítanme que quiero leerles un pasaje también del apóstol Pablo, que ahora le escribe a otra iglesia, a los filipenses, y en el capítulo 3, versos 13 y 14, miren lo que dice. Pero piensen ahora en Estanislao, recuerden a Estanislao, dice, no hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Me encanta este pasaje. Le estaban preguntando al apóstol Pablo si ya estaba en la altura de santidad que él quería. Hay muchas cosas que no logramos. Él no había logrado eso. Estanislao no había logrado su propia casa, no había logrado ser reconocido. Nosotros podemos no haber logrado un montón de cosas en la vida. Quizás usted se había puesto como meta ser millonario a los 40 y ya pasaron. Y no hay mucho en el banco. Quizás se puso metas que no se lograron. Todos tenemos cosas que no se logran. Y el apóstol Pablo las tenía y dice, no, amados, no. No lo he logrado con todas las letras. No lo he logrado, dice. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Olvido lo que no he logrado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Me enfoco mentalmente en el objetivo. Y este es un punto clave, porque nuestra mente tiene que estar lista para aceptar el perdón de Dios, olvidarse del pasado y enfocarse en el futuro para construir la casa en la que queremos vivir. Eso es sumamente importante. Por eso, Pablo, que habría que juntar todas las cartas de Pablo en una sola, pero ahora le escribe a los que estaban en Éfeso, a la iglesia pequeña que estaba en Éfeso, y le dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Efesios 4:23, dejen que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, ahora que tienen a Cristo, dice, dejen que les renueve los pensamientos. Ahora, a ver, ¿cuál fue el verdadero error de Estanislao? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el verdadero error que nos va a dar la verdadera enseñanza hoy? ¿Fue su amargura? En parte. Estaba amargado. ¿Fue su deseo de vengarse? En parte. Porque él había identificado todo su mal, toda su frustración en su empresa, en su jefe. ¿Es el dolor por no haber logrado el objetivo de tener su casa propia? Sí, en parte también era eso. Pero el verdadero y profundo error de Estanislao, que muchas veces nosotros cometemos, es pensar en uno mismo. Estanislao pensó en sí mismo y dejó que su amargura, su frustración, lo llevaran a tratar de vengarse y se olvidó de la persona que iba a ocupar la casa que él estaba construyendo. Habían hecho felices a cientos de familias entregándoles muy buenas casas, porque él trabajaba haciendo una casa para una familia que le iba a comprar. Se olvidó de la familia.
Nunca pensó en que estaba condenando al sufrimiento a una familia que iba a comprar esa casa. Pensó tanto en sí mismo que se olvidó de pensar para quién estaba construyendo esa casa. Se olvidó de pensar en esa familia que iba a ocupar la casa. Entonces, tenía motivos humanamente lógicos para estar mal, pero su frustración, su enojo, su cansancio, su resignación hicieron que se olvidara de su prójimo. Literalmente se olvidó de su prójimo. Nunca pensó en la familia que iba a ocupar esa casa y trasladó toda su amargura a esa casa. Entonces, cuando nosotros pensamos en cuáles son los objetivos que podemos marcar para este nuevo año o para esta nueva etapa, tenemos que pensar, tenemos que enfocarnos en el prójimo. No en nosotros, sino en el que está al lado nuestro. Y miren, también quiero leerles un pasaje, porque también es muy importante. Lucas 22, 27. Es un pasaje que es raro. Son esos pasajes raros, que a veces uno conoce todos los evangelios y dice, ¿eso en dónde está? ¿No le ha pasado? Bueno, esto está en 22, 27 de Lucas. Es un par de frases. Está hablando Jesús y dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Pregunta Jesús. Él mismo se responde y dice, el que se sienta a la mesa, por supuesto. Y luego dice, pero en este caso no, en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Normalmente en el mundo es más importante el que se sienta a la mesa que el que sirve. Pero en la vida cristiana no, dice Jesús, porque yo estoy acá y no estoy sentado a la mesa. Yo estoy acá y estoy sirviendo. Y ahí está la clave. ¿Quién es más importante? El que sirve. Y ahora van a ver por qué. ¿Por qué? La nueva visión para este nuevo año, creo yo que es, por lo que nos enseña la Biblia, pensar en los demás. Pero pensar en los demás olvidando los que nos pudieron haber hecho o no. Olvidando si pagaron bien o mal, si nos trataron bien o mal. Olvidando que quizás nuestros amigos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros vecinos no reaccionaron alguna vez como nosotros hubiéramos querido que reaccionen. Quizás alguna vez no nos pagaron bien con bien, quizás nos pagaron mal, nos pagaron con una moneda que no era justa. Quizás tenemos cosas lógicas en contra de un montón de gente que nos rodea. Quizás nos ofendieron, nos lastimaron, quizás cosas mucho peores, quizás nos agredieron. Pero entonces yo encuentro acá en la Biblia que el objetivo para este próximo año es precisamente olvidar lo que me frustró y me amargó y comenzar a sembrar semillas de misericordia. Dice también el Señor Jesús en Mateo, lo registra Mateo en el capítulo 5, verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Y cuando yo leo este pasaje encuentro que todo se junta. Miren, ¿se acuerdan el primer pasaje que nosotros leímos? Decía, cosecharás lo que siembres. Lo que siembres será el resultado de tu cosecha. Y este último pasaje que leemos ahora dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Entonces, cuando nosotros juntamos, podemos entender que Dios quiere para este nuevo año, para esta nueva etapa, que hagamos felices a los demás, que hagamos felices a los que nos rodean, aunque no se lo merezcan, sabiendo que nosotros cosecharemos lo que estamos sembrando. O sea que tu felicidad, mi felicidad, según la Biblia, dependerá de cuán felices hagamos a los que están a nuestro lado.
Miren qué sencillo. Si Estanislao hubiera pensado en esa familia que iba a habitar la casa, a pesar de sus frustraciones, a pesar de su bronca, que estaba justificada muy probablemente, hubiera construido una casa buena como siempre, porque hubiera pensado en la familia que iba a habitar esa casa. ¿Y saben qué? Él se hubiera quedado con una casa buena, porque el jefe se la regaló. ¿Esa es la justicia divina? Hagamos felices en este nuevo año a los que tenemos a nuestro lado y ellos nos harán felices a nosotros sin que nosotros lo busquemos. Así de fácil es la justicia divina. Por eso en otros lados dice, den si quieren recibir, siembren si quieren cosechar. Nada, no busquen cosechar si no sembraron, no busquen recibir si no dieron. Toda la Biblia, no solo estos pasajes que yo rescaté, no la historia de Estanislao, el polaco triste. Toda la Biblia dice, hagan felices a los demás y los demás los van a hacer felices a ustedes. Pero primero ustedes piensen en los demás. Esa es la justicia divina a la que se refiere toda la Biblia. Mientras que estamos de este lado de la tumba, mientras que estamos vivos, hagamos felices a los demás en esta nueva etapa y los demás, aunque no lo busquemos, nos van a hacer felices a nosotros. ¿De acuerdo? Y vamos a dejarlo allí porque yo creo que es para pensar. Vamos a ponernos de pie y yo también me voy a poner de pie y vamos a orar para encomendar esta nueva etapa, este nuevo año en las manos de nuestro Dios y que Él nos ayude a entender esta justicia divina de que solo se cosecha lo que antes se sembró. Vamos a orar. Padre, ayúdanos por favor a identificar la semilla correcta que querés que sembremos en estos próximos días. Semillas de perdón, de reconciliación, de misericordia, semillas de una palabra de reconocimiento a quien tenemos a nuestro lado, semillas de acompañamiento, semillas que nos vayan a dar a nosotros la casa en la que queremos vivir el día de mañana. Señor, mostranos dónde tenemos que sembrar y qué tenemos que sembrar para cosechar lo que necesitamos el día de mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Encomendamos este nuevo año en tus manos para que te glorifiques, para que nos hagas crecer en el conocimiento de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga y seguimos alabando al Señor.